Existe una ignorancia acerca de los pingüinos. Muchos creen que esta ave habita en el polo norte del planeta, lo cual es un error. Estos solo se posicionan en el hemisferio sur, pero también existe la creencia que solo viven en el polo sur, un lugar donde la nieve y el hielo es lo que predomina en nuestras vistas. Pero existen muchas especies que también se posicionan en los continentes aledaños, como en América, sobre todo en la Patagonia. Pero también hay pingüinos en África, y una especie de ellos que está en peligro de extinción son los pingüinos del Cabo, o también llamados africanos. Como su nombre indica, pertenecen al continente africano, siendo el único que vive en esta porción geográfica, con colonias en el sur, es decir, en las costas sureñas de Sudáfrica, extendiéndose por Namibia, es decir, recorren toda la porción del Océano Pacífico que baña con sus aguas estas porciones terrestres, costas rocosas donde se les puede ver moviéndose en la tierra y llegando a surcar el mar hasta 70 kilómetros en mar abierto. Vulgarmente se les conoce como pingüinos bandeados, a los del género Pheniscus, los cuales producen un ruidoso sonido comparado con las vocalizaciones de un asno en brama, motivo por lo que también se le ha denominado como pingüinos asquerosos. Su tamaño es pequeño en comparación a otros que viven en la Antártida, por lo que estoy seguro que al conocer su tamaño, quieras uno como mascota. Esta ave alcanza de la cabeza a los pies 45 centímetros de altura, teniendo un tamaño muy similar al de una mochila, con un peso de 3 kilogramos, un animal que tiene una apariencia tierna y que podrás cargar casi todo el tiempo, pero lo cierto es que son animales silvestres que se defienden, además de que se encuentran en peligro de extinción. Su plumaje está predominado por dos colores, blanco que se refleja en la parte de la cara, el pecho y el vientre, mientras que el color negro es predominante en la región dorsal y tiende a formar líneas que recorren el pecho, las alas y parte del rostral. Este color, que les profiere una peculiaridad que los vuelve tan emblemáticos, les ayuda a camuflajearse de los depredadores. Esto ocurre cuando nadan, ya que el vientre se mezcla con el tono del cielo, mientras que el negro se difunde con el fondo del mar. Pero esto ocurre con los adultos, ya que los juveniles tienen un plumaje gris azulado. En su cabeza se puede observar dos glándulas rosadas en la comisura interna de los párpados, que le ayuda a la termorregulación. Mientras mayor temperatura corporal produzcan, estas glándulas aumentarán su volumen sanguíneo, para que por medio de la convección disminuyan esta, y por ende se observa de una tonalidad más brillante. Sus picos son afilados con ojos grandes y un par de alas que están conformadas en forma de aletas, con 4 dedos en los pies, de los cuales 3 dígitos frontales se encuentran palmeados. Con esto y su perfil son aves adaptadas al movimiento acuático. Su dimorfismo sexual es complicado de ver, ya que se rige porque los machos son ligeramente más altos y grandes que las hembras. Son animales que forman grupos, aun cuando sean aves terrestres y acuáticas se les denomina parvadas. Estos tienen una conducta social muy amplia, por lo general se les puede ver acicalándose mutuamente, sobre todo la cabeza, ya que es una región que no pueden acceder con el pico. Ya si uno está solo, esto lo realizan con sus patas. Esto ayuda a la limpieza del plumaje, sobre todo de parásitos, y su acomodo. Cuando tienen mucho calor mientras descansan, se les ve sumergiéndose en las costas. Aun siendo animales sociales, presentan territorios y llega a haber peleas. Estas tienden a ser duras, pero bajo el concepto del ser humano también pueden ser graciosas. Estos, al tener un conflicto, se valen de su pico para lastimar y al mismo tiempo a dar golpes con sus aletas. De hecho, se ha llegado a ver pingüinos prendidos con el pico de la espalda de otros mientras corren, y el agredido recibiendo una lluvia de golpes por medio de sus aletas. Aun con esto, no son animales agresivos y por lo general toleran la intromisión de otros congéneres. Su comunicación ocurre principalmente por los sonidos que realizan, una vocalización poco agraciada y estruendosa, similar al rebuznar, donde varían dependiendo el contexto, ya sea para defender su territorio, buscar pareja o comunicarse con sus congéneres que están en el agua. De ahí la vista es su principal sentido, que le permite obtener información de su entorno. Son aves que cazan presas mientras nadan y bucean. Esto lo pueden hacer a 100 kilómetros de distancia en su territorio y buscan principalmente peces, complementado con crustáceos y cefalópodos. Estos logran velocidades de 20 kilómetros por hora, cosa muy impresionante considerando el medio donde cazan. Normalmente consumen unos 500 gramos al día, haciéndolo en grupos con el fin de perturbar los bancos de peces y estos se dispersen, facilitando la captura.
estos pingüinos son aves monógamas. En estos puede recaer la idea romántica de que se tienen de ellos. Aun cuando se lleguen a separar, estos volverán con su pareja, regresando al mismo sitio año tras año, reproduciéndose en cualquier época del año, pero los mayores picos ocurren entre noviembre y diciembre en Namibia, mientras que en Sudáfrica es común que ocurra de marzo a mayo. El cortejo comienza con la llegada grupal y la identificación visual y auditiva de su pareja a su costa, para después juntarse mientras balancean sus cabezas, para concluir con una reverencia, después crear un nido escarbando en la tierra, cercano a las piedras de poca profundidad, concluyendo con la cópula. La hembra pone 2 huevos, donde ambos padres se turnan para incubarlos por 40 días. Esto lo logran gracias a que carecen de plumas en la región caudal. Esto permite transmitir a los huevos calor, ya que las plumas son térmicas e impiden la transferencia, y si las tuvieran en donde tiene contacto con el huevo, se enfriarían. Ambos fungen un papel importante en el cuidado y alimentación. De hecho, cuando crían, los padres consumen el doble de alimento diario para proporcionarles la cantidad deseada a los polluelos. Todas las crías son puestas en grupos llamados guarderías, mientras algunos padres van en búsqueda de alimento, otros los cuidan. Ya al cumplir 2 a 4 meses de edad, desarrollan un plumaje juvenil y abandonan su vínculo parental, entrando a la madurez sexual en las hembras a los 4 años y los machos a los 5, donde buscarán una pareja permanente. Su promedio de vida en estado silvestre es de 10 a 15 años. Estos tienen muchos depredadores, tanto marinos como voladores, como los lobos marinos del Cabo o las gaviotas. También son cazados por leopardos y mangostas regionales, por lo que presentan muchos depredadores y la mayoría sufre el destino de volverse al alimento de otro. Mientras que en cautiverio llegan a vivir unos 25 años, donde se adaptan muy bien a las instalaciones. Son de los animales más queridos por los visitantes y se crían adecuadamente, siendo una especie común en los zoológicos y acuarios de todo el mundo, debido a que no requieren bajas temperaturas. Es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Hasta la década de los 70 del siglo XX, los huevos de estos se consideraron un manjar, por lo que eran muy buscados y cotizados. Actualmente está muy penado, pero esto no ha impedido que se siga recolectando de manera ilícita. Es una especie que sufre la devastación que ocurre cuando se presenta un derrame petrolero, así como la pesca intensiva, ya que una de sus principales presas son las anchoas, y debido a la pesca, esto ha propiciado que les cueste trabajo buscar su alimento, teniendo que moverse cada vez más, sumado a depredadores y a enfermedades que han empeorado su población. Para su conservación se está optando por el mejoramiento de las regiones, aumentando los protocolos de seguridad de las plataformas de extracción de petróleo para prevenir fugas, y si las llega a ver, se pueda contener lo antes posible, con el fin de prevenir una desgracia ecológica. La concientización de los pobladores, la crianza en cautiverio con el fin de liberar especímenes. Yo sumaría la investigación y la crianza de peces, que son su alimento, con el fin de compensar la demanda del mercado, para así evitar un desabasto de alimentación en ellos. Su rol en el ecosistema es la de depredador. Son un atractivo muy vistoso tanto en su lugar como en los zoológicos, lo que produce un ingreso importante. Y otra condición muy importante es su excremento, ya que es usado como abono, pero actualmente está prohibido su comercialización, cosa que si se obtiene de forma adecuada podría ser una ganancia importante en la región y ayudaría a la agricultura nacional de los países. Un animal muy curioso y significativo, que a la gente le agrada mucho, una especie que podemos emparentar con la idea de la monogamia, que es uno de los más amenazados. Aún con esto se adaptan muy bien al cautiverio, y los podemos ver sin la necesidad de viajar a África si no contamos con el recurso económico. Eso es el pingüino africano. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi.
No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!